El paso de Javier Milei por Israel fue prácticamente imperceptible para la nación hebrea, a pesar de sus lágrimas exageradas ante el muro de los lamentos o de que un grupo de ortodoxos los saque a bailar en andas, como si celebrara su propio bar mitzvah. La prensa local apenas se hizo eco de su visita y en la televisión hasta se dieron el gusto de parodiarlo. Pero quienes sí deberían preocuparse por sus payasadas son los argentinos. Como veremos a continuación, el fanatismo mesiánico y desquiciado de Milei deja al país en una delicada situación internacional, yendo a contracorriente de las propias potencias occidentales y despertando amenazas del fundamentalismo islámico, algo realmente de temer, considerando la historia de nuestro país y los dos atentados ya experimentados a principios de la década de 1990. Desde el repudiable ataque perpetrado por Hamás el último 7 de octubre, del cual las autoridades israelíes fueron informadas hace meses, pero no hicieron nada para evitarlo, el gobierno de Netanyahu inició un sangriento genocidio sobre Gaza, que ya se ha cobrado la vida de 31.000 personas, en su mayoría mujeres y niños. Paralelamente, el primer ministro sionista se tambalea en la cuerda floja. En tanto que decenas de miles se movilizan en las calles pidiendo su dimisión, sus aliados occidentales comenzaron a soltarle la mano. Josep Borrell, responsable de política exterior de la Unión Europea, acusó hace algunas semanas a Israel de financiar a Hamás para debilitar a la autoridad palestina dirigida por Al-Fatah. También acusó a Netanyahu de desbaratar personalmente cualquier intento de resolver el conflicto palestino-israelí. Otras alertas surgieron desde la Casa Blanca, con Joe Biden viajando a Tel Aviv para calmar las aguas y ahora reconociendo que debe haber dos estados, uno palestino y otro judío. Como vemos, no era el mejor marco para una chupada de medias de esta magnitud, y mucho menos para los delirios místicos de Milei, que ofendieron por igual a árabes y a judíos. Después de todo, Javier sigue siendo católico, aunque le cueste, aunque quiera dejar de serlo y cambiar de camiseta, como lo ha hecho con Boca, el liberalismo, la derecha y tantas otras identidades que anteriormente usurpó. Para más controversia, en enero se dio el hallazgo de túneles secretos en la sede mundial de la Chabad Lubavitch, en Brooklyn, donde había colchones manchados y cochecitos de niños. Esta secta hasídica es la misma a la que Milei quiere ingresar de la mano del empresario argentino Eduardo Elstein. Y les recomiendo mucho nuestro documental al respecto, que ya es viral. En fin, veamos todo lo que dejó este viaje surrealista. El pasado martes, Milei fue recibido en el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv por el canciller israelí Israel Katz y el ministro Gideon Saar. Viajó acompañado de la omnipresente Karina y la canciller Diana Mondino. Su primera parada fue el Muro de los Lamentos, uno de los más sagrados para el judaísmo. Al arribar al lugar, los locales recibieron al mandatario con un fervoroso y tradicional cántico religioso, Am Israel Hay, es decir, el pueblo de Israel vive, hoy un símbolo de la guerra de exterminio contra los palestinos, lamentablemente, puesto que se explota la religión con fines políticos y militares absolutamente ajenos a ella. También se escucharon gritos de viva la libertad. Entre las cámaras que trataban de captar el momento, Milei se acercó al muro con el tradicional kipá junto a su rabino Axel Wanish, designado embajador en Israel, literalmente una especie de psicoanalista o confesor de Milei. Ambos se tomaron de las manos y apoyaron sus palmas y la frente en la piedra sagrada. Visiblemente afectado y emocionado, el presidente rompió en llanto, abrazó a su colega y juntos besaron aquella pared milenaria. Después de esta curiosa escena, Milei tuvo un encuentro a solas con su par israelí, Isaac Herzog, donde confirmó su decisión de mudar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén, todo un acto de guerra para la comunidad árabe internacional. La misma voluntad se reiteró al día siguiente ya ante el propio Benjamin Netanyahu, por cierto Milejkovic de apellido original, que le agradeció la deferencia, así como su decisión de declarar a Hamás organización terrorista, criterio que no comparte la mayor parte del planeta. En mi caso sí, pero sé que son unos terroristas, tal y como ha dicho Borrell, financiados y auspiciados por Israel para justificar su propio terrorismo de Estado y supremacista racial contra civiles palestinos desarmados. La antítesis más perfecta del liberalismo y todo lo que representa. Pero bueno, solo deben quedar pocos incautos e ignorantes que crean realmente que Milei es liberal. Definitivamente no lo consideraría así uno de sus autores más elogiados, que es Murray Rothbard, y que dedicó buena parte de su vida a señalar la suprema criminalidad del Estado de Israel, siendo él libertario y judío a la vez. Lo cierto es que los de Hamás no se quedaron con los brazos cruzados. A la hora que Milei y Herzog estaban reunidos, los islamistas emitieron un comunicado criticando, por supuesto, al
presidente argentino. Cito: condenamos y deploramos enérgicamente el anuncio del mandatario argentino sobre su intención de trasladar la embajada de su país en la entidad nazi sionista a Jerusalén. Preocupante, sin duda. Basta recordar los atentados de la AMIA y de la embajada de Israel que sufrió Buenos Aires en el 92 y en el 94, cuando Carlos Menem fue el primer presidente argentino en visitar Israel, al tiempo que se adhirió a la coalición comandada por Bush padre para la primera invasión de Irak en la Guerra del Golfo. Si existe Dios, ojalá que no permita que una tragedia de estas características se repita. Mientras Milei se daba un baño de espiritualidad abrámica, el Congreso argentino rechazaba artículo por artículo de su ley ómnibus, una suerte de mega reforma de leyes con la que pretendía beneficiar a 3 o 4 amigos que lo pusieron en el cargo y hacer mucho show y circo para ganar tiempo, mientras incumple absolutamente todo lo que prometió en tiempo récord. El más importante, sin duda, es Eduardo Elstein. Dueño del grupo IRSA, Elstein es el mayor terrateniente de Argentina, con más de 1 millón de hectáreas bajo su poder y uno de los más importantes financistas de la Libertad Avanza. Milei ya lo ha ayudado con su polémico DNU suspendiendo la ley de tierras. Ahora pretendía hacer lo mismo derogando la ley de bosques, la cual protege a miles de hectáreas que hoy son propiedad suya y que el empresario desea codiciosamente desmontar con diversos fines. ¿Está mal? No está mal. Lo que sí está mal es asesinar palestinos y robarle a los ahorristas, que es lo que ha hecho Elstein en Israel con un escándalo bancario absolutamente demencial. Milei también puso un hombre del riñón de IRSA, Nicolás Pagós, a administrar la Agencia de Bienes del Estado, es decir, el organismo que vende los bienes públicos, los que han sido pagados con los impuestos de todos los tontos que sostenemos la fiesta. Sí, incluidos ustedes. Pagós es uno de los funcionarios más jóvenes del organigrama nacional. Tiene apenas 29 años y desde los 22 trabaja en el Estado. Cuando ingresó al gobierno porteño de la mano de Andy Freire, por entonces ministro de Modernización, quien fuera parte del directorio de IRSA. En solo 3 años, Pagós se convirtió en jefe de gabinete de la Subsecretaría de Gestión Urbana. Allí se encargó de defender la Dubái de Elstein en Puerto Madero. Hoy, de la mano de Milei, pasó a administrar una enorme cantidad de tierras a lo largo de Argentina. Campos, terrenos del ejército, ferroviarios, todo lo que vende el Estado pasa por la AAB. Y todo esto es lo que ahora está al alcance de la mano de Eduardo Elstein a precio de ganga. Nunca lo tuvo tan fácil. Solo tuvo que alentar a Milei en su delirio religioso. Pero bueno, volvamos a la ley ómnibus. A la mañana siguiente del rechazo, Milei publicó en Twitter una lista de diputados leales y traidores. A estos últimos calificó de lobos con piel de cordero que utilizaron el discurso del cambio para poder rapiñar una banca. O sea, hizo una descripción de sí mismo. Pero poco después fue más lejos y publicó un texto en hebreo que contiene el célebre pasaje de la Biblia de Moisés, el becerro de oro y las tablas de la ley. Cito: aconteció que cuando llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Tomó el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Entonces dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? La publicación ya cosechó más de 77.000 me gusta y su significado es evidente. No me aprobaron la ley, entonces serán castigados. El extorsivo Milei concluyó su primera gira por Israel igual que la había empezado, haciendo un espectáculo deleznable en el Muro de los Lamentos. En menos de 48 horas pasó de llorar a bailar entre rabinos y fieles ortodoxos. El episodio se dio luego de un encuentro con familiares de secuestrados por Hamás. De manera imprevista le pidió a la seguridad asignada por el gobierno de Israel que se desvíe del camino y enfile hacia la ciudad antigua. Llegó hasta ahí acompañado de Shimon Axel Wagnish y el rabino Simon Jacobson, un miembro clave del movimiento Lubavitch, al que también escoltaban Richard Kaufman, guía de turismo en Israel, y el rabino Pinjas Sudri. Los 5 fueron acompañados por la custodia para rezar. Sin embargo, el jefe de Estado fue descubierto por creyentes y rabinos y a los 2 minutos comenzó una espontánea fiesta judía, que lo tuvo a Milei bailando y siendo llevado en andas mientras le cantaban la historia de la derrota de Goliat por el rey David.
Pese a todo, la mayor repercusión que tuvo Javier en la televisión de Israel fue la imitación de un humorista. El sketch ocurrió en el ciclo Eretz Nahedert, maravilloso país en hebreo, uno de los más vistos en el ámbito nacional. Allí un actor apareció imitando al mandatario, con campera de cuero y su característico peinado. «La puta madre, carajo», gritó el humorista, haciendo gestos grandilocuentes. Pero bueno, esta es solo la primera parte de la historia. Ya tuvimos un show de Milei en Israel, ahora viene otro ni más ni menos que con el Papa Francisco. Todo esto después de Davos, el eje perfecto del mal. Sí, el representante del maligno en la tierra, en palabras de Milei, como le gustaba calificarlo, en sus antiguos momentos de lucidez. Es que el estatista oportunista del sur llegó este viernes a Roma para participar de la canonización de la que será la primera santa argentina, Mamá Antula, que tendrá lugar el domingo en la Basílica de San Pedro. Antes de la ceremonia, Milei y la delegación saludarán al Papa en la sacristía, informaron a Telam fuentes vaticanas. No obstante, el lunes será el día en que ambos compartirán una reunión a las 9 de la mañana, así que tendremos una imagen bizarra e histórica, y para ir calentando los motores podemos recordar todo lo que Milei decía sobre Francisco cuando era un panelista de televisión. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí?, que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó? Y eso va contra las propias sagradas escrituras. Andá, digamos, al Viejo Testamento, Samuel 8, y te va a decir todas las aberraciones que implica el Estado. Te va a sacar tus hijos, te va a sacar a tus hijas, digamos, te va a sacar, digamos, tus mejores campos, te va a sacar tus burros, te va a sacar todo lo mejor. ¿Para qué? Te va a esclavizar. Ahora bien, las provocaciones a Roma siguieron también durante todo el año electoral. Podemos recordar a Alberto Venegas Lynch pidiendo romper relaciones con el alto clero, o aquella entrevista con Tucker Carlson donde lo acusó de ser un aliado de comunistas asesinos. El Papa juega políticamente. Es decir, es un Papa donde tiene fuerte injerencia política. Ha demostrado además una gran afinidad con dictadores como Castro o como con Maduro, es decir, está del lado de dictaduras sangrientas. Wait, I'm sorry, Raúl Castro is a murderer. Sí, y Fidel Castro también era otro asesino. But the Pope, you believe the Pope has an affinity for Raúl Castro? Sí, exacto. Sí, tiene afinidad por los comunistas asesinos. De hecho, no los condena. Es decir, es bastante condescendiente con ellos. Y es también condescendiente con la dictadura venezolana. Es decir, él es condescendiente con todos los de izquierdas, aun cuando sean verdaderos criminales. Y la provocación siguió ya en el sillón de Rivadavia. Desde hace un mes, el gobierno viene trabajando para que Jorge O'Reilly Lanuse sea designado embajador argentino en el Vaticano. O'Reilly es un empresario fuertemente vinculado al Opus Dei, íntimo amigo de Sergio Massa, cuya empresa Eidico administra una veintena de barrios privados en zona norte y fue denunciada por miles de propietarios por serias irregularidades. Sin embargo, mucho más recordado es O'Reilly por haber sido asesor ad honorem de Massa cuando era jefe de gabinete de Cristina Kirchner. Corría el año 2009. Desde la Casa Rosada, O'Reilly y Massa trazaron un plan para jubilar adelantadamente al entonces arzobispo de Buenos Aires, al cardenal Jorge Mario Bergoglio, por entonces enemigo número 1 de Néstor Kirchner, aunque luego la relación con la viuda sanaría. El plan fue desmontado desde el propio gobierno, pero desde entonces Bergoglio está peleado a muerte con Massa y por añadidura con O'Reilly. Menudo gesto el de Milei buscando llevarlo al Vaticano. En Roma también hay ruido por la comitiva que armó el mandatario para visitar al Papa Francisco, que incluye a más de 30 empresarios. Lo cierto es que Eduardo Urnequian y Eduardo Elstein aseguraron tener problemas de agenda y anotaron a sus herederos a participar de la visita religiosa. Ellos son Alejandro Elstein, dueño de IRSA, y Hugo Urnequian, sobrino del armenio, el mismo que estuvo procesado en la causa de los cuadernos después de confesar haber hecho aportes para la campaña del kirchnerismo durante 2013, porque todo conecta con todo. Proverbial hipocresía la de Milei, lo mismo le pasó a Cristina. Pasaron de odiar a Bergoglio a besarle los zapatos.
invitados. En Santa Marta también estará presente el secretario de culto Francisco Sánchez, que había atacado al Papa cuando era diputado. O sea, cosa que ese día el Papa se levante resfriado, admitieron en el Vaticano al sitio La Política Online. Es que el encuentro se dará días después de que el gobierno libertario, comillas, comillas, por medio de Sandra Petovelo, decidiera tercerizar parte de la ayuda alimentaria con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina. Por la plata baila el mono. Fue una tocada de oreja a la Iglesia Católica y mucho más el hecho de que la propia Petovelo se sume a la comitiva de Milei en Roma. En fin, parece que tendremos material para divertirnos. Los invito a compartir este informe en todas sus redes y grupos, a visitar nuestra exclusiva sobre el detrás de escena de la entrevista de Tucker Carlson a Vladimir Putin y el eventual regreso de Trump a la presidencia de Estados Unidos, que está más fuerte que nunca. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.